de amor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Yo tengo gozo.
portones eternos, porque va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es ese Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene lleno de bondad y de misericordia. Oremos. Padre bueno y eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benigno seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor me despierta mi oído para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras y yo no he opuesto resistencia ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos. Pero el Señor me ayuda, por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado. Palabra de Dios. Porque me has abandonado, Dios mío, porque me has abandonado. Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, porque me has abandonado. Los malvados me cercan por doquiera como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, porque me has abandonado. Reparten entre sí mis vestiduras y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame, no te quedes de mí tan alejado. Dios mío, porque me has abandonado. A mis hermanos contaré tu gloria y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, porque me has abandonado. De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario, se anonadó a sí mismo tomando la condición de siervo y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre,
para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte, una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Llegada la hora de cenar, se sentó Jesús con sus discípulos y les dijo: Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque yo les aseguro que ya no la volveré a celebrar hasta que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo: Tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en conmemoración mía. Después de cenar, hizo lo mismo con una copa de vino, diciendo: Esta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Pero miren, la mano del que me va a entregar está conmigo en la mesa, porque el Hijo del Hombre va a morir según lo decretado, pero ay de aquel hombre por quien será entregado. Ellos empezaron a preguntarse unos a otros, ¿quién de ellos podía ser el que lo iba a traicionar? Después los discípulos se pusieron a discutir sobre cuál de ellos debería de ser considerado como el más importante. Jesús les dijo: Los reyes de los paganos los dominan, y los que ejercen la autoridad se hacen llamar bienhechores. Pero ustedes no hagan eso, sino todo lo contrario, que el mayor de entre ustedes actúe como si fuera el menor, y el que gobierna como si fuera un servidor. Porque ¿quién vale más, el que está a la mesa o el que sirve? Pues yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Ustedes han perseverado conmigo en mis pruebas, y yo les voy a dar el reino como mi Padre me lo dio a mí, para que coman y beban a mi mesa en el reino, y se sienten cada uno en un trono, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Luego añadió: Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos como trigo, pero yo he orado por ti, para que tu fe no desfallezca. Y tú, una vez convertido, convierte a tus hermanos.
Él le contestó: Señor, estoy dispuesto a ir contigo, incluso a la cárcel y a la muerte. Jesús le replicó: Te digo, Pedro, que hoy, antes de que cante el gallo, habrás negado 3 veces que me conoces. Después les dijo a todos ellos: Cuando los envié sin provisiones, sin dinero ni sandalias, ¿acaso les faltó algo? Ellos contestaron: Nada. Él añadió: Ahora, en cambio, el que tenga dinero o provisiones, que los tome, y el que no tenga espada, que venda su manto y compre una. Les aseguro que conviene que se cumpla esto que está escrito de mí. Fue contado entre los malhechores, porque se acerca el cumplimiento de todo lo que se refiere a mí. Ellos le dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Él les contestó: Basta ya. Salió Jesús como de costumbre al monte de los Olivos, y lo acompañaron los discípulos. Al llegar a ese sitio, les dijo: Oren para que no caigan en la tentación. Luego se alejó de ellos a la distancia de un tiro de piedra, y se puso a orar de rodillas diciendo: Padre, si quieres, aparta de mí esta amarga prueba, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se le apareció entonces un ángel para confortarlo. Él, en su angustia mortal, oraba con mayor insistencia, y comenzó a sudar gruesas gotas de sangre, que caían hasta el suelo. Por fin terminó su oración, se levantó, fue hacia sus discípulos y los encontró dormidos por la pena. Entonces les dijo: ¿Por qué están dormidos? Levántense y oren para no caer en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó una turba encabezada por Judas, uno de los 12, quien se acercó a Jesús para besarlo. Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Al darse cuenta de lo que iba a suceder, los que estaban con él dijeron: Señor, ¿los atacamos con la espada? Y uno de ellos hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Jesús intervino diciendo: Dejen, basta. Le tocó la oreja y lo curó. Después Jesús les dijo a los sumos sacerdotes, a los encargados del templo y a los ancianos que habían venido a arrestarlo: Han venido a prenderme con espadas y palos como si fuera un bandido. Todos los días he estado con ustedes en el templo y no me echaron la mano, pero esta es su hora y la del poder de las tinieblas. Ellos lo arrestaron, se lo llevaron y lo hicieron entrar en la casa del sumo sacerdote. Pedro los seguía desde lejos. Encendieron fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también con ellos. Al verlo sentado junto a la lumbre, una criada se le quedó mirando y dijo: Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo: No lo conozco, mujer. Poco después lo vio otro y le dijo: Tú también eres uno de ellos. Pedro replicó: Hombre, no lo soy. Y como después de una hora, otro insistió: Sin duda que este también estaba con él, porque es Galileo. Pedro contestó: Hombre, no sé de qué hablas. Todavía estaba hablando cuando cantó un gallo. El Señor, volviéndose, miró a Pedro. Pedro se acordó entonces de las palabras que el Señor le había dicho: Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo de allí, se soltó a llorar amargamente. Los hombres que sujetaban a Jesús se burlaban de él, le daban golpes, le tapaban la cara y le preguntaban:
¿Adivina quién te ha pagado? Y profería contra él muchos insultos. Al amanecer, se reunió el consejo de los ancianos con los sumos sacerdotes y los escribas. Hicieron comparecer a Jesús ante el Sanedrín y le dijeron: Si tú eres el Mesías, dínoslo. Él les contestó: Si se los digo, no lo van a creer. Y si les pregunto, no me van a responder. Pero ya desde ahora, el Hijo del Hombre está sentado a la derecha de Dios Todopoderoso. Dijeron todos. Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Él les contestó: Ustedes mismos lo han dicho, sí lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. El consejo de los ancianos, con los sumos sacerdotes y los escribas, se levantaron y llevaron a Jesús ante Pilato. Entonces comenzaron a acusarlo diciendo: Hemos comprobado que éste anda amotinando a nuestra nación y oponiéndose a que pague tributo al César y diciendo que él es el Mesías Rey. Pilato preguntó a Jesús: ¿Eres tú el Rey de los judíos? Él le contestó: Tú lo has dicho. Pilato dijo a los sumos sacerdotes y a la turba: No encuentro ninguna culpa en este hombre. Ellos insistían con más fuerza diciendo: Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Al oír eso, Pilato preguntó si era Galileo, y al enterarse de que era de la jurisdicción de Herodes, se lo remitió, ya que Herodes estaba en Jerusalén precisamente por aquellos días. Herodes, al ver a Jesús, se puso muy contento, porque hacía mucho tiempo que quería verlo, pues había oído hablar mucho de él y esperaba presenciar algún milagro suyo. Le hizo muchas preguntas, pero él no le contestó ni una palabra. Estaban allí los sumos sacerdotes y los escribas, acusándolo sin cesar. Entonces Herodes, con su escolta, lo trató con desprecio y se burló de él. Le mandó poner una vestidura blanca. Después se lo remitió a Pilato. En aquel mismo día se hicieron amigos Herodes y Pilato, porque antes eran enemigos. Pilato convocó a los sumos sacerdotes y a las autoridades y al pueblo y les dijo: Me han traído a este hombre, alegando que alborota al pueblo, pero yo lo he interrogado delante de ustedes y no he encontrado en él ninguna de las culpas que lo acusan. Tampoco Herodes, porque me lo ha enviado de nuevo. Ya ven que ningún delito digno de muerte se ha probado. Así pues, le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Con ocasión de la fiesta, Pilato tenía que dejarles libre a un preso. Ellos vociferaron en masa diciendo: Quita a ese, suéltanos a Barrabás. A este lo habían metido en la cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. Pilato volvió a dirigirles la palabra con la intención de poner en libertad a Jesús, pero ellos seguían gritando: Crucifícalo, crucifícalo. Él les dijo por tercera vez: Pues ¿qué ha hecho de malo? No he encontrado en él ningún delito que merezca la muerte, de modo que le aplicaré un escarmiento y lo soltaré. Pero ellos insistían, pidiendo a gritos que lo crucificara. Como iba creciendo el griterío, Pilato decidió que se cumpliera su petición. Soltó al que le pedían, al que había sido encarcelado por revuelta y homicidio, y a Jesús se lo entregó a su arbitrio. Mientras lo llevaban a crucificar, echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que volvía del campo, y lo obligaron a cargar la cruz detrás de Jesús. Lo iban siguiendo una gran multitud de hombres y mujeres, que se golpeaban el pecho y lloraban por él. Jesús se volvió hacia las mujeres y les dijo: Hijas de Jerusalén, no lloren por mí,
Lloren por ustedes y por sus hijos, porque van a venir días en que se dirá, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces dirán a los montes, desplómense sobre nosotros, y a las colinas, sepúltenos, porque si así tratan al árbol verde, ¿qué pasará con el seco? Conducían además a 2 malhechores para justiciarlos con él. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, a él y a los malhechores, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Jesús decía desde la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Los soldados se repartieron sus ropas echando suertes. El pueblo estaba mirando. Las autoridades le hacían muecas diciendo: A otros ha salvado, que se salve a sí mismo. Si él es el Mesías de Dios, el elegido. También los soldados se burlaban de Jesús y acercándose a él le ofrecían vinagre y le decían: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había en efecto sobre la cruz un letrero en griego, latín y hebreo que decía: Este es el rey de los judíos. Uno de los malhechores crucificados insultaba a Jesús diciéndole: Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Pero el otro le reclamaba indignado: ¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando en el mismo suplicio? Nosotros justamente recibimos el pago de lo que hicimos, pero este ningún mal ha hecho. Y le decía a Jesús: Señor, cuando llegues a tu reino, acuérdate de mí. Jesús le respondió: Yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Era casi el mediodía cuando las tinieblas invadieron toda la región y se oscureció el sol hasta las 3 de la tarde. El velo del templo se rasgó a la mitad. Jesús, clamando con voz potente, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, expiró. Nos ponemos de rodillas un momento. De pie. El oficial romano, al ver lo que pasaba, dio gloria a Dios diciendo: Verdaderamente este hombre era justo. Toda la muchedumbre que había acudido a este espectáculo, mirando lo que ocurría, se volvió a su casa dándose golpes de pecho. Los conocidos de Jesús se mantenían a distancia, lo mismo que las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, y permanecían mirando todo aquello. Un hombre llamado José, consejero del Sanedrín, hombre bueno y justo, que no había estado de acuerdo con la decisión de los judíos ni con sus actos, que era natural de Arimatea, ciudad de Judea, y que aguardaba el reino de Dios, se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo colocó en un sepulcro excavado en la roca, donde no habían puesto a nadie todavía. Era el día de la Pascua y ya iba a empezar el sábado. Las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea acompañaron a José para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo. Al regresar a su casa, prepararon perfumes y ungüentos, y el sábado guardaron reposo conforme al mandamiento. Palabra del Señor.
Tomen asiento un momento, hermanos. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes a todos. ¿Están cansados? Yo un poquito, pero muy contento, porque precisamente con este día comenzamos ese camino que nos lleva a la Semana Santa. El Domingo de Ramos es como esa gran puerta que nos lleva a la Semana Santa o la Semana Mayor, como conocemos. Es la semana en la que el Señor Jesús se dirige hacia la culminación de su vida terrena. Jesús va a Jerusalén para cumplir con las Escrituras, para ser puesto en la cruz y para traer hacia Él toda la humanidad de todos los tiempos y ofrecer a todos nosotros el don de la redención. Hoy, después de 2 años en que no pudimos celebrar nuestras procesiones, hoy al salir muchos hermanos querían acompañar a Jesús. No importaba el calor, no importaba el peso de la imagen, nos sentíamos alegres por acompañar a Jesús. Y acompañar a Jesús conmovió a muchos hermanos. De hecho, de muchas casas salían para ver la procesión, para asignarse en el momento en que Jesús pasaba montado en su burrito. Y precisamente en este día, en todo el mundo, muchos hombres aclaman a Jesús y dicen: bendito el que viene en nombre del Señor. Y hoy nosotros, con nuestra procesión y con esta alegría, hemos hecho nuestro aquel entusiasmo, agitando las palmas, y hemos expresado la alabanza y el gozo de aquellas generaciones que formaron parte del tiempo de Jesús. Y con gozo también hoy nosotros queremos recibir a Jesús en nuestras vidas. Queremos recibir a Jesús con esta alegría que procede de su espíritu de amor. Y a Jesús, mis hermanos, en tiempos de Jesús, a Él le agradó esta manifestación de la gente. Y aunque los fariseos decían: haz que tus gentes se callen, Jesús dice: yo les aseguro que si estos se callan, las piedras gritarán. Así es que nada pudo detener el entusiasmo por la entrada de Jesús, y por eso que nada nos impida a nosotros encontrar en Jesús la fuente de nuestra alegría, esa alegría que nos devuelve la paz, porque solo en Jesús podemos seguir avanzando, porque solo Jesús nos salva de los lazos del pecado, de la muerte, del miedo y de la tristeza. Por eso, ¡viva Jesús el Señor! Levanten sus palmas. ¡Que viva Jesús el Señor! ¡Que viva Jesús el Señor! ¡Que viva Cristo nuestro Rey! Hermanos, Jesús viene a salvarnos. Y como dice el apóstol San Pablo, Jesús tomó la condición de siervo, humillándose a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Jesús se despojó de su condición divina, renunció a la gloria de Hijo de Dios y se convirtió en Hijo del Hombre, para ser en todo solidario con nosotros pecadores. Y Jesús se humilló a sí mismo, es decir,
decidió vivir entre nosotros en una condición de esclavo, manifestando el gran amor de Dios por nosotros. Por eso digamos, te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque nos amas. Te damos gracias porque nos salvas. Te damos gracias porque nos salvas. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Bendito seas tú, Señor, Bendito seas tú, Señor, que vienes en nombre de Dios. que eres el nombre de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora bien, hermanos, en esta semana que estamos por comenzar, el primer gesto de este amor del Señor, de este amor que se dio hasta el extremo, lo viviremos el Jueves Santo con el lavatorio de los pies. Por eso ya estamos preparando ese altar que a partir de mañana estará presente aquí a mi derecha. Ahí donde Jesús está con el burrito, ahí recordaremos la última cena y el lavatorio de los pies. Es ese momento en el que Jesús se hace tan sencillo y se pone precisamente a la altura de un siervo y lava a los pies a sus discípulos. Por eso Jesús nos ha enseñado con el ejemplo que nosotros tenemos necesidad de ser alcanzados por su amor. Es decir, si no podemos amar sin dejarnos amar antes por Él, sin experimentar su sorprendente ternura y sin aceptar que Él es el amor verdadero, en eso consiste el servicio concreto. Por eso, ese Jueves Santo es solo el inicio de su amor. Después vendrá la humillación que Jesús recibe y llega al extremo en la pasión. Primero, recordemos cómo Jesús es vendido por 30 monedas, es traicionado por un beso de un discípulo que él había elegido. Más tarde, los demás discípulos lo abandonarán. Pedro lo va a negar 3 veces y por si fuera poco, Jesús es humillado con el espíritu de burlas, insultos, salivazos. Jesús sufrirá el Viernes Santo en su cuerpo violencias atroces, los golpes, los latigazos y la corona de espinas desfigurarán su aspecto, haciéndolo irreconocible. Jesús sufre también la infamia y la condena perversa de las autoridades religiosas y también de las políticas. Lo consideran un blasfemo y lo tratan como un hombre injusto. Y mientras a Jesús le es negada toda justicia, Jesús experimenta en su propia piel la indiferencia, pues nadie quiere asumir la responsabilidad de su destino. El gentío que unos días antes lo aclamaba diciendo, bendito el que viene en nombre del Señor, transformará en ese día las alabanzas en un grito de acusación, diciendo, crucifíquenlo, crucifíquenlo, prefiriendo incluso dar salida a un homicida para que Jesús sea castigado. Y llega ese modo en el que Jesús morirá en la cruz, una muerte dolorosa y una muerte que causará deshonra, porque la cruz estaba reservada a los traidores, a los esclavos y a los peores criminales. Y para ser solidario en todo con nosotros, Jesús experimentó ese sufrimiento en la cruz, el misterio amoroso y abandono del Padre. Y sin embargo, a pesar de que también Jesús se siente abandonado por el Padre, Jesús sigue orando y confía, y por eso dirá, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después de todo ese sufrimiento y de todas esas burlas que le dirigieron a Jesús, Jesús afronta la última tentación, la provocación de bajarse de la cruz, de renunciar al proyecto, de que ya no se mantenga fiel. Y esa es una tentación que sigue haciendo eco en nuestras vidas,
cuando nos cansamos, cuando ya no queremos seguir, cuando pensamos que nuestros esfuerzos ya no valen la pena. Y Jesús se mantiene fiel y vence el mal, no con fuerza, sino a través de su amor. Y en la cruz Jesús muestra el rostro de un Dios que es amoroso, y precisamente en ese último momento de su vida Jesús nos enseña el rostro auténtico de Dios, un Dios que es misericordia. Y por eso Jesús, al estar en la cruz, perdona a todos sus verdugos diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Abre también además Jesús las puertas del paraíso al ladrón arrepentido, y por si fuera poco, toca el corazón del centurión que dice: verdaderamente este es el Hijo de Dios. Y si el misterio del mal, porque muchos nos preguntaremos ¿por qué tuvo que sufrir tanto? Si el misterio del mal fue extremadamente grande, más infinita es la realidad del amor que lo ha atravesado, porque Jesús, después de ese día, resucita a la vida eterna. Asumió el dolor para redimirlo, llevando luz a donde había tinieblas y vida a donde había muerte, amor a donde había odio. Nos puede parecer muy lejano a nosotros el modo de actuar de Dios, este Dios que se ha humillado por nosotros, mientras a nosotros nos parece difícil incluso olvidarnos de nosotros mismos, y Jesús se olvidó de Él mismo y amó a todos por igual. Por eso, hermanos, en esta Semana Santa, recordemos que Jesús viene a salvarnos y nosotros estamos llamados a elegir su camino, el camino del servicio, de la donación, del olvido de uno mismo. Podemos encaminarnos por este camino deteniéndonos durante estos días a mirar el crucifijo, ese Cristo que está ahí al lado del altar, ese Cristo grande y enorme, para aprender el amor humilde que salva y da vida, renunciando al egoísmo, a la búsqueda del poder y de la fama. Por eso, con su humillación, Jesús nos invita a caminar por su camino nuevo. Volvamos a Él la mirada y pidamos la gracia de entender al menos un poco de ese misterio, de su anonadamiento por nosotros, y así, en silencio, contemplemos el misterio de esta Semana Santa. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues ahora, con esta confianza en el Señor, hagamos nuestra profesión de fe. Digamos juntos: creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Todos. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Hermanos, ¿creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creen en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que nació de María Virgen, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe.
creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Digamos juntos, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pues como Jesucristo oró al Padre en el momento de su máximo sufrimiento, oremos también nosotros con toda confianza ante Dios nuestro Padre y pidamos especialmente por los hombres que más comparten el sufrimiento de Jesús. Y después de cada petición digamos: te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia, para que la purifique plenamente con sangre de Cristo, oremos. Dios se reveló sobre todo en el amor de Jesús, en su sufrimiento, en su humillación hasta morir en la cruz. Pidamos que la Iglesia y los cristianos no busquemos la gloria y el poder, sino el servicio humilde, atento, comprometido con los más necesitados, con los más pobres. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús en la cruz exclamó al Padre con el grito del hombre que se siente abandonado. Pidamos por las mujeres y por los hombres, por los niños, jóvenes o ancianos que se sientan solos, perdidos, abandonados, para que sepamos portarnos con ellos como hermanos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Jesús fue juzgado y condenado por los poderosos. Pidamos por todos los que tienen algún poder en la sociedad, para que luchen de verdad por la paz y la justicia para todos los hombres, muy especialmente para los más menospreciados y oprimidos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. En este domingo de Ramos, en este día en que los niños aclaman con alegría al Señor, oremos por ellos para que Dios bendiga su inocencia. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por todos nosotros, para que celebremos de tal modo estos días santos, que progresemos en nuestro camino de seguimiento de Jesucristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Pidamos también por la salud de Antonieta Serrano Cruz. Oremos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y pidamos también por todos aquellos hermanos nuestros que han sido llamados a la presencia del Padre, aquellos hombres y mujeres, niños, jóvenes o adolescentes que formaron parte de nuestra vida y que ahora ya no están con nosotros, para que su recuerdo nos haga vivir con mayor fidelidad, para que el amor que ellos derramaron en nuestros corazones lo sigamos avivando en el corazón de nuestros hermanos con acciones concretas. Y de manera particular pidamos por el eterno descanso de Carlos Jesús Magaña López. Oremos. Te rogamos, óyenos. Padre bueno,
Tú nos has revelado la inmensidad de tu amor a través del camino que siguió Jesús hasta la muerte. Haz que contemplando su pasión y muerte compartamos más su vida nueva, aquella vida nueva que tú quieres para todos los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, preparemos nuestra Eucaristía. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia.
Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, lo recibamos de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual, siendo inocente, se dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa y católica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Señor, de todos tus hijos. Pidamos por todos nuestros hermanos, familiares que están vivos. Acuérdate, Señor, de todos ellos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos y ellos mismos te ofrecen este sacrificio de alabanza a ti, Dios vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires, Pedro, Pablo, Andrés, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Señor, en tu bondad
esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos, por Jesucristo nuestro Señor. Y ahora, bendice y santifica esta ofrenda, Padre, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti, que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti, Dios Todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos, dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, nosotros tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham nuestro padre en la fe y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Padre bueno, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por manos de tu ángel, para que cuanto recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y de bendición. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Acuérdate también, Señor, de todos tus hijos. Pidamos por todos nuestros difuntos. Acuérdate de todos ellos, Señor, que nos han precedido con el signo de la fe y duermen ya el sueño de la paz. A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, por Cristo nuestro Señor. Amén. Y a nosotros, pecadores siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles de Juan, del Bautista, Esteban,
de Matías y Bernabé y de todos los santos, y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo nuestro Señor, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos en Cristo, hagamos el signo de la paz. Paz y bien.
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Para recibir la Sagrada Comunión lo haremos de la siguiente manera. Habrá 2 ministros en el pasillo lateral, 2 estarán aquí al comienzo y 2 estarán a medio pasillo, donde está el pasillo central, para que pasen a recibir la Sagrada Comunión. Harán una fila también en el pasillo central, donde estará otro ministro. Les pedimos que al recibir la Sagrada Comunión en la mano, la consuman inmediatamente, por favor. Antífona de la comunión. Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este cáliz, hágase tu voluntad.
Solamente unos avisos. Nuestros hermanos del Centro de Catequesis están realizando una rifa para recaudar fondos para continuar con la evangelización de los niños, de los jóvenes y de los adultos. Esta rifa pues les ayuda a ellos también para comprar material, sobre todo, y apoyar a aquellos niños que a veces no tienen para adquirirlo, o a veces son familias numerosas y entonces les ayudan dándoles el material a un precio muchísimo más bajo. El costo del boleto es de 35 pesos. De hecho, estarán ofreciendo los boletos a los acólitos, los que las vean vestidas con la túnica, se los pueden comprar. Entonces, solamente el premio será al primer lugar de 5,000 pesos, segundo y tercer lugar de 1,500 pesos. Y el premio se dará de acuerdo a las últimas 3 cifras de la Lotería Nacional del sorteo del 8 de mayo. Pues ojalá y los puedan apoyar. También, durante esta semana que estamos por iniciar, comenzaremos nuestras celebraciones de la Semana Mayor con 3 días de preparación para el Triduo Pascual. Lunes, martes y miércoles tendremos a las 6 de la tarde una plática. El lunes para niños, martes para jóvenes y miércoles para adultos. Y al terminar, la Santa Misa. Las pláticas serán de manera presencial aquí en el templo y se transmitirán también vía Facebook para quienes gusten estar acompañándonos. También este próximo martes santo habrá misa de unción por los enfermos. Será el martes a las 12 del día. El jueves santo también estarán algunos hermanos nuestros. Todos estos que están aquí, todos estos hermanos nuestros, los apóstoles, parte de los grupos, estarán haciendo la limpieza de todo el templo, de todos los rincones que se puedan. Entonces, pues les pedimos que pues también pidan por ellos, porque también desgastan su vida para que ustedes tengan pues lo mejor y celebremos juntos pues nuestra vida de fe. Entonces, les pedimos que pues pidan por ellos, y si hay alguno que diga: Padre, yo le quiero ayudar el jueves a limpiar la iglesia, vénganse y traigan sus instrumentos de trabajo, un trapo,
una cubeta y precisamente pues alguna escoba. Les agradecemos a quien pueda hacerlo, o bien si alguien dice, padre, yo le obsequio jabón Roma, o bien pino o cloro, también lo agradecemos mucho. También para este Jueves Santo estamos invitando a toda la comunidad para que el Jueves Santo nos ayuden trayendo despensa. Sabemos que el Jueves Santo el Señor comparte su pan con sus discípulos, parte ese pan y lo distribuye. Nosotros queremos hacer este signo de juntar la despensa para poder darla a personas que tengan necesidad, gente de escasos recursos. Entonces, ¿en qué momento se va a entregar? No la van a entregar al momento de que lleguen al templo. Durante la misa, en el ofertorio, darán o pasarán, ya sea mamá o papá o el hijo o la hermana o el hermano, una persona pasará a dejar esa despensa aquí a los pies del altar para que después nosotros podamos distribuirla entre la gente necesitada. Sí les pedimos que por favor nos apoyen. Eso será el Jueves Santo. Y la celebración del Jueves Santo o lavatorio de los pies será a las 5 de la tarde. Y después, terminando la Santa Misa, daremos inicio a la adoración de Jesús Eucaristía hasta las 10 de la noche. El día viernes haremos nuestro Via Crucis por las calles de la comunidad de aquí de Coyoacán. Comenzará a las 9 de la mañana. A las 12 del día, aquí en la parroquia, tendremos las 7 palabras y a las 5 de la tarde celebraremos la liturgia de la pasión de nuestro Señor Jesucristo y la adoración de la cruz. Ese día viernes es más importante la celebración de la tarde. Muchos celebramos el Via Crucis y está muy bien, pero lo verdaderamente importante y lo fundamental de este día es en la tarde, en la que celebramos la pasión de nuestro Señor Jesucristo y adoramos la cruz. Estamos invitados, les invito para que ese día pues nos acompañen a las 5 de la tarde. A las 7 del mismo viernes será el pésame a la Santísima Virgen y al terminar haremos una procesión con el Santo Entierro por las calles de Coyoacán. Están invitados. Y finalmente, el Sábado Santo o la misa de la Vigilia Pascual será a las 8 de la noche. Les pedimos que traigan su cirio preparado para que no se derrame mucha cera en el piso. Pónganle un conito de papel para que la cera no se tire en las bancas, ya que, como les dije, todos nuestros hermanos harán el esfuerzo de limpiar todos los lugares. Vamos a tratar de apoyarlos, de apoyar su trabajo haciendo la parte que nos corresponde. Y el domingo, la primer misa del domingo de resurrección será a partir de las 10 de la mañana. El domingo de resurrección, dentro de 8 días, no habrá misa de 8 de la mañana, sino hasta las 10. Pues ojalá nos puedan acompañar. Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar por medio de tu resurrección a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor, que el Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Que el Señor sea nuestra alegría y nuestra fortaleza, podemos ir en paz. Quienes traigan sus ramos y sus cirios, quédense en su lugar, vamos a bendecirlos. Voy a hacer desde aquí la bendición y después voy a salir a la parte de afuera para bendecir sus palmas, sus ramos, sus cirios, y también allá a la salida estamos como parroquia vendiendo algunos cirios
para seguir ayudándonos con los gastos de nuestra Semana Santa. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Levanten sus ramos. Tu palabra, Señor, santifica todas las cosas, y aunque el hombre ha tratado de buscar tu rostro, tú escapas, Señor, a nuestra mirada. Sin embargo, nos has permitido tener signos para que nosotros podamos reconocerte y por medio de ellos fortalezcamos nuestra vida de fe. Por eso, Padre Celestial, te pedimos derrames tu bendición sobre estos ramos, sobre estas palmas, signos de alegría por nuestro encuentro con el Señor. Derrama también tu bendición sobre estos cirios que representan la luz de Cristo. Y ya, Señor, que viviendo esta semana como verdaderos hijos tuyos, se avive en nosotros el deseo de servir también a todos nuestros hermanos. Por Cristo nuestro Señor, y que Dios Todopoderoso se digne bendecirlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues que el Señor sea nuestra alegría y nuestro gozo, podemos ir en paz. Buenas tardes a todos, paz y bien. Para la salida les pedimos primero tener orden, por favor, vamos a salir poco a poco. Quienes vengan en silla de ruedas o con alguna asistencia, permanecemos ahí. La salida será por la parte delantera o la parte trasera del lado derecho.